الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ترقينا بدار البقاء إلى الدرجة العلى، وتقينا من الحلول إلى درجة وتقينا بالحلول بدار الشقاء إلى الدركة السفلى، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de la familia de Imran: Shahid Allahu annahu la ilaha illahu. Allah atestigua que no hay ilah, que no hay Dios, illahu, excepto Él, que no hay nada digno de ser adorado, que no hay nada que sea independiente de todo, mientras que todo lo demás depende de Él, excepto Él, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atestigua, esto es una shahada de Allah subhanahu wa ta'ala acerca de sí mismo. Atestigua Allah que no hay ilah excepto Él. Wal malaikatu wa ulul ilm. Y los ángeles y los dotados de conocimiento. Qa'iman bil qist. Detentando al qist, la justicia. Este qa'iman bil qist se refiere a Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, shahida Allahu annahu la ilaha illahu qa'iman bil qist. Detentando al qist, la equidad, la justicia. La ilaha illahu. No hay ilah, no hay Dios, sino Él, al-Aziz al-Hakim, el irresistible, aquel que cuando quiere algo nada ni nadie se puede oponer a Él y lo puede impedir, el sabio, aquel que hace todo con un propósito, por una razón, con un significado. Dijo Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él y con su padre Abbas, lo siguiente: خلق الله الأرواح قبل الأجساد ب4,000 سنة. Allah creó los espíritus antes de los cuerpos, o Allah creó los espíritus 4,000 años antes que los cuerpos. وخلق الأرزاق قبل الأرواح ب4,000 سنة. Y creó los sustentos, las provisiones antes que los espíritus en 4,000 años, 4,000 años antes que los arwah. فشهد بنفسه لنفسه. Y atestiguó, dio testimonio por sí mismo y de sí mismo antes, قبل أن يخلق الخلق حين كان ولم يكن سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر. Y dio testimonio de sí mismo por sí mismo antes de crear la creación, cuando Él era, pero no había ni cielo, ni tierra firme, ni mar. Y se ha relatado una de las cosas que han sido transmitidas acerca de la razón del descenso de esta aleya, que hay otros comentaristas que han dicho que descendió en relación a los cristianos de Najrán, que está al sur de la península de los árabes, pero en esta transmisión se dice que vinieron dos habbarani min ahbar Sham, vinieron dos hombres de conocimiento y de religión del Sham, lo cual nos hace creer que eran cristianos.
vinieron al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y cuando vieron Medina, cuando vieron la ciudad de Medina, le dijo uno de ellos al otro: ¿cómo se parece esta ciudad a aquella ciudad que tenemos, cuya descripción nos ha llevado, de la ciudad cuya descripción nos ha llegado, y que es la ciudad en la que saldrá el profeta, que saldrá al final de los tiempos? ¿Qué parecida es esta ciudad con aquella que se nos describe como que de ella saldrá el profeta al final de los tiempos, o el profeta del final de los tiempos? Y cuando entraron en presencia del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, cuando lo vieron, reconocieron en él todo lo que habían visto, habían leído en sus libros, lo reconocieron. Entonces le dijeron: ¿tú eres Muhammad? Y sallallahu alaihi wasallam dijo: sí. Y le dijeron: wa anta Ahmed, ¿y tú eres Ahmad? Y dijo: sí, yo soy Muhammad, ana Muhammadun wa Ahmed. Y le dijeron: vamos a preguntarte algo, y si nos lo dices, creeremos en ti y te daremos crédito. Creeremos en ti y confirmaremos que lo que dices es verdad. Entonces dijo sallallahu alaihi wasallam: preguntad. Y ellos dijeron: dinos cuál es la mayor shahada, cuál es el mayor testimonio en el libro de Allah, sea honrado y enaltecido. Entonces Allah hizo descender: shahidallahu annahu la ilaha illahu, annahu la ilaha illa huwa, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ley con la que hemos empezado. Y estos dos hombres se hicieron musulmanes. Y ahí termina esta transmisión en relación a la razón del descenso de esta aleya. Y transmitió al Zubair ibn al-Awwam, dijo: escuché al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, mientras él estaba en Arafa, recitar esta aleya y luego decir: wa ana ala dhalika min ash-shahidina ya Rabb, y yo de eso soy uno de los testigos, o yo también soy testigo de eso, oh Señor. De manera que sallallahu alaihi wasallam recitó esta aleya en Arafa, lo cual ya nos indica la enorme importancia de esta aleya. De hecho, transmitió a Ali, que Allah ennoblezca su rostro, que Allah esté complacido con él, que hay 4 aleyas que están prendidas del trono de Allah. Una es la Suratul Fatiha, otra es esta, Shahidallahu annahu la ilaha illallah, otra es Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illahu, y otra es Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha, que también está en la sura de la familia de Imran. De manera que esta aleya es una de las aleyas que, según la transmisión de Ali, que Allah esté complacido con él, están prendidas, están colgadas del trono de Allah subhanahu wa ta'ala, lo cual nos indica la importancia que tiene. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بانفراده بالألوهية قد تكون قولية كما في هذه
كما في الآية المذكورة سابقا في أول الخطبة، وقد تكون فعلية فيما يظهره الله تعالى من آياته، فكل الكائنات تشهد لله عز وجل بالوحدانية بلسان الحال. Tenemos que saber, musulmanes, que el hecho de que Allah dé testimonio acerca de sí mismo, dé testimonio de su absoluta, de su divinidad exclusiva, de que solo Él, de que Él es el único Dios, el único que merece ser adorado, puede ser, se puede manifestar o puede aparecer verbalmente, como es en el caso de la aleya que hemos leído al principio de la khutba, pero también puede ser de hecho, de facto, porque todo lo que Allah ha creado manifiesta, todos los seres creados manifiestan la absoluta unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala con la lengua de la situación, del estado, por el mero hecho de existir. De hecho, todos y cada uno de nosotros, por la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nos ha hecho únicos. No hay nadie igual. Por mucho que dos personas se parezcan, no hay dos personas iguales. Y esto tiene una hikmah, tiene un sentido, tiene una razón. Allah no hace las cosas porque sí. Allah subhanahu wa ta'ala se ha dado a conocer en lo que ha creado, en su creación, pero ha dicho en el Corán: Laisa kamithlihi shay, no hay nada como él. No os confundáis. No podéis asociar a Allah con nada de lo que veáis, con nada de lo que está ahí fuera. Pero al mismo tiempo ha hecho las criaturas, y cada criatura, no solo el ser humano, cada una de las criaturas es única. Pero en el ser humano Allah ha puesto algo muy grande. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha honrado enormemente a los seres humanos. Y ha puesto en cada uno de nosotros algo que, dentro de la multiplicidad enorme que existe, es un indicio, es algo que apunta, es algo que señala, es algo que nos hace conocer su unicidad. Porque del mismo modo que cada una de las partículas de la creación, cada uno de los seres o de los seres humanos son únicos, eso está indicando que Allah es uno, que Allah es único. Y tenemos que intentar descubrir qué es eso que Allah nos ha regalado, que nos hace únicos. Porque todas las cualidades de carácter que nosotros podamos tener, todas ellas están en el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. El mensajero de Allah era el más generoso, el más valiente, el que más temor tenía de Allah. Y todo eso lo tenemos que descubrir en nosotros, en nuestra medida. Pero tenemos que saber que siempre habrá un matiz de esas cualidades que nosotros tendremos de una forma especial, porque si no, Allah no nos hubiera creado. Allah subhanahu wa ta'ala, y Él sabe mejor y sabe más, no le interesa para nada lo que es repetitivo. Allah sabe, pero nos ha creado distintos con un propósito. El propósito es que lo adoremos, pero que lo adoremos desde esa peculiaridad que Allah ha puesto en nosotros, porque nunca seremos iguales. Hay gente que tendrá una inclinación mayor hacia una cosa y otros hacia otra. Y de lo que se trata, lo que tenemos que hacer en nuestra vida es reconocer qué es eso que tenemos que nos hace únicos y llevarlo a su máxima expresión, como dijo sallallahu alaihi wasallam: وَمَا بُعِثْتُ إِلَّا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. No he sido enviado sino para llevar a su plenitud, a su máxima expresión, las nobles cualidades de carácter. Los espíritus, antes, todos estaban en la fitra. Todos eran conocedores de su Señor, todos tenían la capacidad de reconocerlo,
de contemplarlo, pero cuando fueron, por decirlo así, cuando fueron puestos en este molde que es el cuerpo, olvidaron la shahada, olvidaron ese testimonio que ahora veremos que está reflejado en una ley del Corán. Y entonces Allah subhanahu wa ta'ala envió a los profetas y a los mensajeros para recordar a la gente ese compromiso inicial, ese testimonio primigenio. Y los que reconocieron eso, los que reconozcan eso, se salvarán. Los que no lo puedan reconocer, los que lo nieguen, los que lo cubran, como los kufar, porque la raíz de kuf significa cubrir, se perderán. Allah dice en el Corán, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dice Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando tu Señor tomó de los hijos de Adán, de sus espaldas, a su descendencia, y los hizo atestiguar sobre ellos mismos. ¿Alastu bi rabbikum? ¿Acaso no soy yo vuestro Señor? Y todos dijeron, balá, por supuesto que sí. Shahidna, hemos dado testimonio. Y luego dice Allah, antaqulu yawm al-qiyamah, para que no dijerais el día del levantamiento, estábamos inadvertidos de esto. Nadie nos había dicho nada de esto. Allah tomó a los hijos de Adán, a la descendencia de los hijos de Adán. Allah tomó de los hijos de Adán, de sus espaldas a su descendencia, y les hizo atestiguar, alastu bi rabbikum, ¿acaso no soy vuestro Señor? Para que luego no pudiéramos decir que nadie nos había advertido. Esto está impreso en todos los seres humanos. Alastu bi rabbikum, y nuestra respuesta como balá, como sí, está impresa en todos los seres humanos. Los que no permiten que aflore, esos son los que Allah llama kuffar. Innal ladina kafaru sawa'un alayhim anzartuhum am lam tundirhum la yu'minun. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa ila akhir al-aya. Esos son los kuffar. Aquellos que les adviertas o no les adviertas, no creerán, porque Allah ha puesto un sello en sus corazones y ha velado sus ojos, o como quiera que diga la ley. Pero no toda la gente que nos rodea entran dentro de esa categoría, y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque el kafir es kafir cuando es realmente consciente de que ha negado a Allah, de que no quiere. No es kafir el que no sabe, o no es kafir aquel al que no le ha llegado el mensaje, y el mensaje no llega simplemente porque tú lo digas. Si nosotros salimos a la calle y le decimos a la gente, tenéis que saber que la ilaha illallah y que Muhammad es Rasulullah, y el que no lo acepte es un kafir, eso no es correcto, eso es profundamente injusto, es mentira además, es una falta de conocimiento. El kafir es el que niega la verdad cuando la reconoce, y para reconocerla hay que presentarla como realmente es. No basta con expresarlo de una manera rápida. Por eso estamos obligados a difundir el mensaje. No tenemos ningún interés personal en que la gente se haga musulmana, más allá de que sabemos que Allah nos va a recompensar por ello. Y por el hadith que dice que alguien entre por tu mano en el Islam, es mejor que todo lo que hay en este mundo, o en otra transmisión, mejor que los camellos rojos, que era la riqueza más apreciada entre los árabes. De manera que esa es la situación. La situación es que tenemos que llamarnos a nosotros mismos y a los demás a que reconozcan esa shahada, ese testimonio original. Y luego, para terminar, Allah dice, wal malaikatu wa ulul ilmi, ahí no nos vamos a detener porque no hay tiempo. Allah atestigua que no hay Dios sino Él, y lo atestiguan los ángeles y los dotados de conocimiento. Y luego dice Allah,
قائما بالقسط, detentando al qist, la justicia. Lo cual significa que la creación ha sido hecha, ha sido establecida, ha sido creado en base al principio de la justicia y de la equidad. Todo está en su sitio, todo está en un equilibrio. Y luego, una vez que Allah ha establecido en su creación la justicia y la equidad, nos ordena a nosotros que la apliquemos y que la pongamos en práctica. Porque el ser humano, en concreto, es el jalifa, es el representante de Allah en la tierra. El jalifa en árabe es aquel que ocupa el lugar del sultán en ausencia del sultán. Entonces, en la aparente ausencia de Allah en su creación, el hijo de Adam, el ser humano, es el jalifa de Allah. Y hay un hadith en el que dice: hay 7 que estarán bajo la sombra de Allah el día en el que no haya más sombra que la suya. Y el primero que cita es Imamun Adil, un imam justo. Lo primero que hay que decir es acerca de la palabra imam, que imam no significa en ese contexto únicamente el que dirige la oración, sino que más bien lo que primero significa es el emir, la autoridad. Entonces, 7 estarán bajo la sombra de Allah el día en el que no haya más sombra que la suya. El primero que cita es un imam, un dirigente, un emir justo, porque él tiene la capacidad, la gente que detenta la autoridad, tiene la capacidad de establecer justicia en esta tierra, en la medida de su capacidad y de su posibilidad. Allah ha establecido la justicia en la creación, en todo. Y también es justo todo lo que Allah ha legislado en sus libros revelados y a través de sus mensajeros, por lo que no cabe ninguna queja acerca de ello, no cabe ningún rechazo acerca de ello. No cabe que aceptemos unas cosas porque nos gustan y otras que nos gustan menos, no las aceptemos. La Sharia se toma en su totalidad. Lo que Allah ha legislado, lo que Allah ha revelado, se toma en su totalidad. El Corán se toma en su totalidad. La Sunna se sigue en su totalidad. Y Allah dice en el Corán: وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Y sed justos, porque ciertamente que Allah ama a los que son justos. Y luego, para terminar, una ley en la que Allah dice: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist. O vosotros que creéis, sed rectos con la justicia, con la equidad, shuhada'a lillah, siendo testigos por Allah, walau ala anfusikum, aunque vayáis en contra de vosotros mismos, awil walidaini, o de los padres, wal aqrabin, y los parientes. In yakun ghaniyan aw faqiran, fallahu awla bihima. Dice Allah, si es rico o es pobre, Allah tiene más derecho que ellos. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ, de manera que no sigáis el deseo. أَن تَعْدِلُوا, para que no se impida ser justos. وَإِن تُلْوُوا, y si dais falso testimonio, أَوْ تُعْرِضُوا, o os apartáis, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, que sepáis que Allah sabe lo que hacéis. Que sepáis que Allah sabe lo que hacéis. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على أمة الإسلام، بارك على المسلمين في كل مكان، وخصوصا يا رب العالمين بارك على إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم انصر على إخواننا
رحمتك وفضلك. تقبل منهم شهادتهم، تقبل منهم صالح أعمالهم، واعف عنهم خطاياهم يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك هذه المدينة، بارك على كل من يعبدك في هذه المدينة، بارك على المساجد والبيوت والمعامل، كل مكان تعبد فيه. اللهم بارك علينا وعلى عائلتنا وعلى ذريتنا. اللهم ارحم أمواتنا واشفي أمراضنا كلهم. Hoy especialmente te queremos pedir por nuestro hermano Haj Abdelhak Salaverría, que ha muerto recientemente. De manera que te pedimos, oh Señor de los mundos, que hayas perdonado sus faltas, que lo recompenses por lo mejor de sus acciones y que le hagas entrar en el Firdaus. Y que derrames paciencia sobre sus seres queridos y que bendigas a sus hijos. Oh Allah, te pedimos que bendigas esta ciudad, que bendigas, que la protejas de todo mal, que bendigas todos los lugares de ella en los que eres adorado, muy especialmente esta mezquita. Bendice todo lo que ocurre en ella, bendice a todos aquellos que trabajan para que esté limpia y en condiciones de que sea posible, bendice a todos aquellos que dan sadaqa para que se mantenga. O Allah, concédenos un lugar más amplio, más digno y mejor que este en la ciudad de Sevilla. O Allah, bendice al Emir Sidi Ibrahim, bendícelo en su empeño, en su trabajo incesante de recaudar y repartir el zakat como tú has ordenado. O Allah, bendícenos a todos y a cada uno de nosotros, bendice a nuestras familias, nuestros hijos, nuestra descendencia, cura a nuestros enfermos y ten misericordia de aquellos de nosotros que ya han muerto. Y antes hemos hecho un dua en árabe por la gente de Palestina, para que Allah les dé auxilio sobre sus enemigos, para que Allah se encargue de sus enemigos, para que Allah derrame sobre ellos su misericordia y su favor. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. والله يعلم ما تصنعون أعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة